buenos días chicos de quinto grado de secundaria. Hoy vamos a ver el tema número combinatorio. En el número combinatorio vamos a ver lo que es el factorial de un número. Se llama factorial de un número natural n al producto de los n primeros enteros positivos. Tenemos aquí en la notación que el factorial de un número se puede representar con un n y un signo de exclamación, o también de esta forma. ¿Sí? Aquí tenemos tres maneras de representar el factorial de un número, en este caso el factorial de n. Ahora, el factorial de n es igual a la multiplicación de cada uno de sus números antecesores, sería 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. O también se puede hacer de esta manera, ¿no? En forma de desde el n por n-1 por n-2, así sucesivamente hasta llegar a 1. Para calcular el factorial de n te tienes que dar cuenta que n tiene que ser un entero positivo. Además, el factorial de 0 se va a definir que es igual a 1. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí el factorial de 4. El factorial de 4 sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. La multiplicación de todos esos números es 24. Luego, otro ejemplo, tenemos el factorial de 5. Ese es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. La multiplicación de todos esos números es 120. Y el factorial de 6, bueno, viene a ser la multiplicación del 6 hasta el 1. Bien, entonces vemos que si el factorial es de 6, va a ser desde el 1 hasta el 6. O también podría ser desde el 6 hasta el 1. Todo eso es 720. Vamos a ver las propiedades. Tenemos aquí la primera propiedad que me dice el factorial de n es igual a el factorial de n-1 por n. Tenemos un ejemplo. El factorial de 4 es igual al factorial de 3 por 4. En la propiedad, ¿no? Vemos que si es el factorial de n, sería una unidad menos, sería el factorial de n-1 por n. Veamos que el factorial, aquí el signo de exclamación, está en el n-1, no en el n. Tenemos otro ejemplo. Factorial de 7 es igual al factorial de 6 por 7. Tenemos aquí la segunda propiedad. Tenemos acá una igualdad de dos factoriales. Acá te dice, si el factorial de a es igual al factorial de b, se va a cumplir tres casos. El primero de ellos es que si los dos son iguales, o bien que a es 0 y b es igual a 1. El segundo caso es que a es 1 y b es igual a 0. O el tercer caso es que los dos sean iguales, siendo a y b pertenecientes a los enteros positivos. Número combinatorio. En el número combinatorio vamos a representarlo de esta manera, ¿no? Vemos acá el n, el índice superior, el k es el índice inferior, ¿sí? Vemos acá un paréntesis, o también se puede representar con una c de combinación, de combinatorio. El n arriba, el k abajo, ¿no? Ahí tenemos los índices. Bueno, una propiedad clave acá, hay que aclarar que el n y k tienen que ser enteros. N y k tienen que ser enteros. Además tienen que ser positivos o mayores o iguales que 0. ¿Ven? Acá vemos que k es mayor o igual que 0 y k es menor o igual que n. O sea, k está entre 0 y n. Aquí tenemos el número combinatorio, ¿sí? De n, k. Eso es igual a factorial de n sobre factorial de k por la diferencia n menos k factorial. Bien, combinaciones de n en k, ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá la combinación de 5 en 2. 5 índice superior, 2 índice inferior. Sería aquí en este caso, ¿no? En el numerador, factorial de 5. En el denominador sería el 2, factorial de 2. Y el otro sería el 5 menos 2. En este caso es 3, factorial de 3. Y ahora el factorial de 5 podremos aplicar la propiedad que hemos visto. Si descendemos hasta el factorial de 3 y luego multiplicamos por el 4 por el 5. Abajo, bueno, conocemos que el factorial de 2 es igual a 1 por 2 y eso es igual a 2. Y el factorial de 3 queda igualito. Entonces acá yo puedo simplificar el factorial de 3
del denominador con el del numerador. Me quedaría 4 por 5, 20 y 20 entre 2 es 10. Factorial de 7, número combinatorio de 7 en 3. Entonces aquí sería factorial de 7 numerador, en el denominador sería factorial de 3. El siguiente número en el denominador sería 7 menos 3, que es 4, sería factorial de 4. Ahora arriba, yo voy a bajar, o voy a utilizar la propiedad hasta bajar al factorial que está igual al denominador, ¿sí? Para poderlo simplificar, sería factorial de 4 por 5 por 6 por 7. Abajo, el factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3 y eso es igual a 6. Factorial de 4 queda igualito. Acá se simplifica el numerador con el denominador, el factorial de 4, se van. El 6 con el 6 también se va y me queda 5 por 7 y eso es igual a 35. Propiedades de los números combinatorios. Tenemos acá la primera propiedad que me dice, ¿no? Combinación de n en 1 viene a ser n. Aquí combinación de n es igual a 1. Vamos a ver unos ejemplos. Combinación de 12 en 1 es 2, 12. Y combinación de 9 en 9 es 1. ¿Sí? Esta propiedad es clara, lo vamos a ver a cada rato. Propiedad 2. Tenemos combinación de n en k es igual a decir combinación de n en n menos k, ¿no? La diferencia de n y k. Ejemplo, tenemos aquí la combinación de 5 en 2, como ya hemos visto anteriormente, esto vendría a ser factorial de 5 sobre factorial de 2, la diferencia de 5 menos 2 es 3, factorial de 3. Curiosamente, esto de acá es igual a combinaciones de 5 en 3. Ahora, combinaciones de 7 en 4, igualito, factorial de 7, abajo factorial de 4, aquí el 7 menos 4 que es 3, factorial de 3, y eso también es la misma forma de combinaciones de 7 en 3. Propiedades de los números combinatorios. Vamos a tener la propiedad número 3. Tenemos esta propiedad que dice combinaciones de n en k es igual a n sobre k por la combinación de n menos 1 sobre k menos 1. Otra propiedad sería esta, ¿no? Combinación de n en k sería igual a n sobre n menos k, combinaciones de n menos 1 en k. Y acá combinaciones de n en k es igual a n menos k más 1 sobre k por combinaciones de n en k menos 1. La propiedad número 4 me dice combinaciones de n en k más combinaciones de n en k más 1 es igual a combinaciones de n más 1 en k más 1, ¿no? Quiero que vean acá el índice superior que es igual n, pero en el índice inferior hay un incremento de una unidad. Entonces cuando tú veas así una suma donde el índice inferior va incrementándose en una unidad, el resultado viene a ser, en el índice superior se va a aumentar una unidad y en el índice inferior viene a ser, ¿no?, el k más 1 en este caso. Un ejemplo de la propiedad número 4. Tenemos que combinaciones de 5 en 2 más combinaciones de 5 en 3. Vemos que el índice superior es igual. En el índice inferior está aumentando una unidad. Entonces eso sería combinaciones de 6. Que sería el 5 más 1. Y acá sería el 3, ¿no? Este de acá. Otro ejemplo. Tenemos acá combinaciones de 7 en 4 más combinaciones de 7 en 5. El índice superior es igual, 7. Pero el de abajo está aumentando una unidad. Entonces sería combinaciones, el índice de acá, el índice inferior viene a ser el mismo de acá, 5, y el de superior sería 7 más 1, en este caso es 8. Ahora, tenemos aquí combinaciones de 8 en 4, más combinaciones de 8 en 5, más combinaciones de 9 en 6. Ya, tomamos estos dos primeros. Estos dos primeros, por la propiedad 4, vendría a ser combinaciones de 9 en 5. Entonces, acá sería combinaciones de 9 en 5, más combinaciones de 9 en 6, tendrían el mismo índice superior y abajo estaría aumentando una unidad. Entonces colocaríamos, ¿no? Sería igual a combinaciones de 10, que es igual a 9 más 1, sobre 6. Y esas serían las propiedades. Pasamos ahora a los ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1. Me dice, un estudiante de la UNSP tiene 6 libros de aritmética y 4 libros de geometría. ¿De cuánta manera los podrá ubicar en un estante en el cual solo entran 5 libros, todos alternados? Bien, aquí ya me están diciendo, ¿no?, que tiene 6 libros de aritmética y 4 libros de geometría. Me dice, ¿de cuántas maneras los podrá ubicar en un estante? Solo van a entrar 5 libros y además tienen que estar alternados. O sea que de esos 5 libros lo vamos a ordenar de esta manera. El primer ordenamiento sería este. Como van a ser alternados,
Primero colocamos aritmética, luego geometría, aritmética, geometría, aritmética. Luego el otro ordenamiento también sería así, pero sería geometría, aritmética, así, alternado. Entonces vamos a ver primero con esta alternación. Ya, si en la primera parte van a estar los libros de aritmética, entonces irían 6. En la siguiente sería geometría, van a ir 4. Entonces en la siguiente sería aritmética, pero como ya coloqué 6 acá, acá irían 5. Ahora en la siguiente, geometría. Como ya coloqué 4, acá ya coloqué 1, aquí ya coloqué 1, acá quedaría 3. Acá aritmética, el siguiente. Si ya coloqué aquí 1 acá y 1 acá, acá me quedaría 6 menos 2, sería 4. Bien, entonces esta sería la multiplicación de todos esos números, si el número de formas. Entonces tendríamos 1440 maneras de colocar de esta manera. Ya, entonces vamos a ver la otra alternación, que sería geometría, aritmética, geometría, aritmética, geometría. Entonces, como son 4 libros de geometría, acá irían 4. Luego en el siguiente serían 6. Ahora en geometría, como ya coloqué 1 acá, aquí sería 3. Aquí, en aritmética, como ya coloqué aquí 1, acá quedaría 5. Y geometría, aquí quedaría 2. Entonces la multiplicación de todos ellos sería las formas, ¿no? Sería 720. Entonces, luego sumamos los dos y tendríamos 2160 maneras de colocar los libros de aritmética y geometría, según lo indicado, que es en forma alternada en 5 espacios. Y ese es el resultado del problema 1. Pasamos al problema 2, me dice halla el valor de n. Tenemos aquí la operación, tenemos factorial de n más 1 por factorial de 2n sobre factorial de 2n más 1 menos el factorial de 2n, ese es igual a 99 por el factorial de 2n menos 2. Aquí el truco es el siguiente. En la parte de arriba, el 2n menos 1, el factorial, le voy a aplicar la propiedad y sería factorial de 2n por 2n más 1. Aquí el factorial de 2n también le voy a bajar una unidad y sería factorial de 2n menos 1 por 2n. Ese es en el numerador. Y en el denominador, el 2n más 1 le voy a dar la forma, el factorial de 2n más 1, le voy a dar la forma del 2n, factorial de 2n por 2n más 1. Ya, ahora aquí en el denominador se puede factorizar el factorial de 2n. Lo factorizo y me quedaría 2n más 1 menos 1. Bien, en el numerador, el factorial de 2n menos 1 también le voy a aplicar una propiedad, que sería factorial de 2n menos 2 por 2n menos 1. Bien, ya tenemos ahí todo el numerador, ¿sí? Vemos que en el numerador y en esta parte derecha lo podemos simplificar el factorial de 2n menos 2. Podemos simplificarlo. Además, aquí en el numerador y en el denominador podemos también simplificar el factorial de 2n. Bien, entonces en el siguiente paso ya hemos simplificado acá el factorial de 2n menos 2. Aquí, bueno, como en esta parte era 2n más 1 menos 1 queda 2n. Se puede simplificar el 2n de arriba, el 2n de abajo, el factorial de 2n arriba y el factorial de 2n de abajo. Y me quedaría 2n más 1 por 2n menos 1 es igual a 99. El 99 lo voy a descomponer y voy a obtener el 11 por 9. Entonces aquí evidentemente podemos notar que como hay una diferencia de estos dos factores de 2 unidades y aquí también, vamos a igualar al 11 con el 2n más 1. De esa manera obtengo que n vale 5. Y aquí el 2n menos 1 le igual a 9 y obtengo también que n igual a 5. Entonces la respuesta es que n es igual a 5. Llegamos al problema 3. Problema 3 me dice halla x en factorial de 2x menos 1 es igual a 120. Recordemos que factorial de 5 es igual a 120. Entonces, si tengo esta igualdad, veo que 5 es un número positivo, mayor que 0. Entonces, igualo 2x menos 1 igual a 5. El menos 1 lo paso al otro lado, quedaría 6. Y aquí el 2 va a pasar a dividir y tendría que x es igual a 3. Problema número 4 me dice calcula el valor de a por b si tenemos aquí factorial de 10 sobre factorial de a por factorial de b. Eso es igual a 42. Ya, entonces acá vamos a hacer un análisis. 42, tranquilamente 7 por 6. Sí, 7 por 6. Entonces, recordemos que en el factorial de 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Entonces, dentro del factorial de 10 hay un número 5. Hay un factor 5 ahí. Y en esta respuesta, ¿no? En el 7 por 6 no está el 5. Entonces, uno de ellos, tanto A y B, tiene que tener al 5 dentro de sí.
tiene que tener al 5. Tiene que tener al 5. Entonces, yo voy a, en este caso, ¿no? A darle un valor. Le voy a dar aquí a b que es igual a 5. ¿Sí? Le voy a dar entonces b 5 porque acá sería factorial de 5 y ahí tiene el 5. Entonces, al darle ese valor, tendría que factorial de 10 sobre factorial de a por factorial de 5 es igual a 7 por 6. Aquí el 10 le aplico la propiedad hasta el factorial de 5. Sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por factorial de 5. Y abajo en el denominador tengo factorial de a por factorial de 5. Factorial de 5 con factorial de 5 se va. También el 7 con el 6 se simplifica a la izquierda y a la derecha y me quedará así. 720 sobre factorial de a es igual a 1. Ahora, me acordaré que ya habíamos visto en los ejemplos que el a tendría que ser 6, porque factorial de 6 es igual a 720. Ya tengo que a vale 6 y que b vale 5, a mí me piden calcular a por b. Y a por b sería 6 por 5 y eso es igual a 30. Esa es la respuesta al problema número 4. Llegamos al problema 5. Me dice calcular n más m si tenemos factorial de 8 sobre factorial de n por factorial de m es igual a 14. Bien, la misma idea que en el problema anterior. Sería 14 lo voy a poner como si fuera 7 por 2. Uno de ellos yo le voy a dar en este caso, ¿no? Al m le voy a dar 5, valor 5, ¿sí? Para probar, para hallar n. Entonces teníamos factorial de 8 sobre factorial de n por factorial de 5 es igual a 7 por 2. Ya el factorial de 8 le voy a aplicar la propiedad, sería 8 por 7 por 6 por el factorial de 5 sobre el factorial de n por el factorial de 5 es igual a 7 por 2. Ya aquí se puede simplificar el factorial de 5, también el 7 y 2 se puede simplificar con estos factores, y obtendría que 24 sobre factorial de n es igual a 1. Bien, entonces acá yo puedo ver que el valor que puede ser n es 4, porque factorial de 4 es igual a 24. Ya tengo que n vale 4 y m vale 5, y a mí me pide la suma, que es m más n. Sería entonces 5 más 4, 9. Y esa es la respuesta al problema número 5. Llegamos al problema 6, me dice, determina el valor de e, que es igual a 13 elevado al exponente factorial de 13 más 1 por factorial de 12 elevado al exponente factorial de 14 sobre 13 elevado al exponente factorial de 13 por factorial de 12 elevado al exponente 13 por factorial de 13. Ya, ahora para resolver este ejercicio E, aquí voy a aplicar en este exponente, ¿no? Con esta base, la propiedad de que dice que multiplicación de bases suma exponentes. Entonces acá lo voy a separar y sería 13 elevado al exponente factorial de 13 por 13 a la 1. ¿Bien? Porque la multiplicación de ellos sería colocar la misma base y sería la suma de exponentes, que sería esto lo mismo, ¿no? Ya tengo eso. Bueno, ahora, en esta parte, en el exponente aquí factorial de 14, le voy a aplicar la propiedad que dice que es igual a 14 por factorial de 13. Ya, ahora, en el denominador lo voy a dejar igual. Entonces acá puedo simplificar este factor, el 13, con exponente factorial de 13, se simplifica numerador y denominador. Y tendría esta forma. Bien, porque 13 a la 1 es 13, entonces queda así. Ya, ahora, aquí factorial de 12 con su exponente, factorial de 12 con su exponente, son división de bases iguales. Voy a colocar la misma base y voy a restar los exponentes. Tendría de esta manera. Ahora, en esta parte de acá, la resta, mira, sería 14 veces este factorial, menos 13 veces este factorial, sería una vez ese factorial. Y tendría que e es igual a 13 por factorial de 12 elevado al factorial de 13. Y esa es la respuesta del problema número 6. Llegamos al problema 7, me dice, hay el valor de x, sí, 3x más 4 por 3x más 3 factorial es igual a 25 factorial. Ya, bueno, este de acá lo voy a completar, le voy a aplicar la propiedad porque esta es una unidad mayor y solamente sería factorial de 3x más 4 es igual a factorial de 25. Aquí sería 3x más 4 es igual a 25, el 4 pasa a restar, quedaría 3x es igual a 21, 3 pasa a dividir y tendría que x es igual a 7. Y esa es la respuesta al problema número 7. Llegamos al problema número 8 que me dice determina el valor de n si tenemos toda esta expresión. Bien, para resolver esto, aquí el n más 7, bueno, lo voy a dejar igual, pero el denominador sí lo tengo que hacer todo un solo factor. Entonces, el factorial de n más 6 lo voy a expresar como si fuera n más 6 por factorial de n más 5, aplicando esa propiedad. En el denominador puedo factorizar el factorial de n más 5,
Ya está factorizado. Y esta parte de acá ya es n más 7. Bien, entonces acá el factorial de n más 7 le voy a aplicar la propiedad y sería n más 7 por factorial de n más 6. Vemos que se puede simplificar el n más 7, numerador, denominador, y también se puede simplificar el factorial de n más 5, numerador y denominador. Y a las finales tendría factorial de n más 6 es igual a factorial de 13. Entonces acá tenemos que n más 6 es igual a 13 y de esta manera tengo que n es igual a 7.